Hola de nuevo, estudiante de programación. En este nuevo video vamos a explorar cómo aplicar programación funcional en Java usando un ejemplo práctico. Analizar cuándo conviene comprar o vender una moneda basándonos en sus fluctuaciones de cambio. Espero que sea de mucho provecho para ti. Supongamos que tenemos una lista con los cambios diarios de varias monedas con respecto al dólar. Queremos saber cuándo nos conviene comprar y cuándo vender, detectando las tendencias. En este sentido, definimos una clase llamada cambio moneda, que actúa como una entidad dentro de nuestra aplicación. En programación orientada a objetos, una entidad representa un objeto del mundo real con ciertas características y comportamientos. En este caso, cambio moneda representa el valor de una moneda en un día específico. Tiene tres atributos principales: el nombre de la moneda, la fecha del cambio y el valor del cambio ese día. Estos datos nos permiten trabajar con listas de cambios diarios, que es justo lo que necesitamos para analizar tendencias. Esta clase es fundamental porque nos permite estructurar la información de forma clara y aprovechar la programación funcional en Java, como los streams, para procesar, filtrar y analizar los datos fácilmente. Procedemos ahora a construir una interfaz gráfica sencilla en Java para analizar las tendencias de cambio de monedas. Esta clase se llama FremAnalysis y extiende de JFrame, lo que significa que es una ventana de nuestra aplicación. En la parte superior, declaramos varios componentes de la interfaz: un JComboBox para seleccionar la moneda, dos controles de tipo DateChooserCombo para elegir el rango de fechas, y una JTable que mostrará los resultados del análisis. En el constructor de la clase configuramos la ventana, le damos un tamaño, un título y definimos cómo se van a organizar los elementos con un box layout vertical. Luego creamos un panel llamado PNLDatos, donde colocamos todos los controles de entrada, etiquetas, combo, fechas y un botón para ejecutar el análisis. El botón Analizar tiene un Action Listener, es decir, una función que se ejecuta cuando el usuario hace clic. En este caso, llama al método analizar, que luego puedes implementar con la lógica que ya tienes. Finalmente, agregamos una tabla con scroll, que se llenará con los resultados del análisis, fecha de inicio, fecha de fin y la acción recomendada, ya sea comprar o vender. Esta interfaz conectará directamente con la lógica del análisis, permitiendo al usuario seleccionar los datos y ver las recomendaciones obtenidas. Pasamos ahora a comprender qué es la programación funcional como paradigma de desarrollo. Como su nombre lo indica, está centrada en funciones, y una función siempre representará la relación entre una entrada y una salida, tal como en matemáticas, en las que si a una función se le introduce un valor x, se obtendrá como resultado un valor fx. En la programación funcional se pueden pasar las funciones como parámetros, devolverlas como resultado, y componerlas para transformar datos de forma concisa y expresiva. En vez de decir cómo hacer algo paso a paso, como en la programación imperativa, en la programación funcional decimos qué queremos hacer con los datos. A partir de Java 8, el lenguaje incorporó muchas herramientas de este estilo, especialmente las expresiones lambda y el API de streams, que nos permite trabajar con colecciones de datos de forma declarativa. Para ello, en primer lugar, se hace necesario convertir una colección, por ejemplo un list, mediante la instrucción stream, en un flujo de datos que se pueda procesar funcionalmente. A un flujo se le puede aplicar transformación de los elementos mediante la instrucción map. También se pueden filtrar elementos según una condición mediante la instrucción filter. Se puede aplicar ordenamiento mediante sorted. Finalmente, después de transformar y filtrar los datos en el flujo, se utiliza la instrucción collect para volver a empaquetarlos en una colección como list, set o map. Veremos a continuación su aprovechamiento en el desarrollo de la solución. Ahora vamos a ver cómo se cargan los datos desde un archivo CSV y se preparan para ser usados en la interfaz de usuario. Creamos un método denominado cargarDatos, que en primer lugar llama al método getDatos de la clase servicio cambio moneda. Este método será un ejemplo de aplicación de programación funcional en Java, el cual se encargará de leer un archivo CSV con los cambios de moneda y convertir cada línea del archivo en un objeto cambio moneda. En resumen, getDatos realiza lo siguiente:
Abre el archivo de texto mediante files.lines, el cual devuelve un stream donde cada elemento del flujo es una línea del archivo. Usa skip 1 para omitir la cabecera del archivo. Usa map para partir cada línea del archivo en sus 3 textos componentes. Usa de nuevo map para tomar los textos de cada línea del archivo y crear con ellos un objeto cambio moneda. Finalmente usa collect para convertir el stream en una lista. El método getMonedas recibe una lista de objetos cambio moneda y utiliza el API de streams para extraer de forma funcional todas las monedas únicas presentes en la lista. Primero transforma cada objeto en su nombre de moneda usando map, luego elimina duplicados con distinct, ordena alfabéticamente con sorted y finalmente reúne el resultado en una nueva lista con collect collectors.toList. Esta función es un claro ejemplo de programación funcional en Java, ya que opera de forma declarativa sobre una colección, sin modificarla ni tener efectos secundarios. Por lo tanto, es una función pura. El resultado que devuelve este método servirá como fuente de datos de la lista desplegable de la interfaz gráfica. Procediendo ahora con el método objetivo de esta solución al que denominaremos analizar inversión. Este nos permitirá identificar oportunidades de inversión analizando tendencias en los valores históricos de una moneda. ¿Qué hace exactamente? Bueno, toma una lista de cambios de moneda y la filtra para quedarse solo con los datos de la moneda que nos interesa, entre 2 fechas que el usuario elige. Luego, esos datos se ordenan por fecha, y lo interesante viene aquí. Se calcula el cambio porcentual entre cada día y el siguiente. Si ese cambio supera cierto umbral mínimo, para evitar ruidos o pequeñas variaciones sin importancia, detectamos si estamos ante una subida o una bajada sostenida. Cada vez que detectamos un cambio en la tendencia, por ejemplo, la moneda venía subiendo y de repente empieza a bajar, cerramos un rango de análisis. A ese periodo le asignamos una recomendación. Si subía, convenía vender. Si bajaba, convenía comprar. Al final, obtenemos una lista de rangos con sus respectivas fechas y recomendaciones. Esto es súper útil para visualizar o incluso automatizar decisiones de inversión. En el código respectivo, usaremos programación funcional para procesar inicialmente los datos. Aplicamos filtros, ordenamientos y conversiones usando streams de forma limpia, concisa y sin modificar la lista original. Eso nos da código más declarativo, más fácil de leer y mantener. Este sería el código bajo el paradigma funcional para el preprocesamiento de los datos. Filtrar datos con filter, primero por la moneda y luego por la fecha. Luego ordenarlos con sorted, finalmente convertirlos de nuevo en una lista con collect. Como venimos enfatizando, estas operaciones son declarativas porque no se dice cómo hacerlo paso a paso, sino qué se quiere obtener. Puras porque no alteran los datos originales, además de ser reutilizables y legibles. Ahora continuando con el algoritmo del método, encontramos a una parte que es imperativa. Teniendo los datos filtrados de una moneda específica entre 2 fechas, inicio y fin, y ordenados por fecha, se procede a calcular la variación porcentual entre días consecutivos. Si la variación supera cierto umbral mínimo, para evitar microvariaciones irrelevantes, detecta si la tendencia cambia. Si la moneda sube, conviene vender. Si baja, conviene comprar. Cuando la tendencia cambia, se cierra un rango de inversión y se comienza uno nuevo. El resultado es una lista de objetos rango inversion con los siguientes datos. Fecha de inicio y fin del periodo. Recomendación, comprar o vender. ¿Para qué sirve esto? Este análisis sirve para detectar momentos estratégicos de inversión, cuándo comprar y cuándo vender, filtrar tendencias reales ignorando pequeñas fluctuaciones, así como apoyar visualizaciones en gráficos o reportes financieros. Ahora vamos a ver cómo se procesan y muestran los resultados del análisis en pantalla. Todo comienza con el método convertir a renglones tabla, que toma una lista de objetos rango inversión, donde cada objeto representa un periodo de tiempo en el cual se recomienda una acción, como comprar o vender. Utilizando programación funcional con Stream, lo que hacemos es transformar cada rango inversión en un pequeño arreglo de 3 elementos: la fecha de inicio, la fecha de fin y la acción sugerida.
Luego, todos estos pequeños arreglos se recopilan en un único arreglo bidimensional de tipo string, que es justo el formato que necesita el componente JTable para mostrarlos de manera tabular. Este método es utilizado dentro de Analizar, que es el que realmente coordina todo el proceso. Cuando el usuario selecciona una moneda y un rango de fechas en la interfaz, el método Analizar llama primero a servicio cambio moneda tu analizar inversión para obtener los periodos de análisis, luego convierte esos periodos en filas de texto usando convertir a renglones tabla y finalmente llena el JTable con esos datos para que el usuario pueda ver claramente cuándo debería comprar o vender. La base de todo esto es la clase rango inversión, que encapsula de forma muy simple pero poderosa los tres datos clave: el inicio del rango, el fin del rango y la acción recomendada. Gracias a esta estructura, el flujo de datos es muy limpio, desde el análisis numérico hasta la presentación en pantalla. Así cerramos la cadena completa, cargamos los datos, analizamos los cambios de la moneda, detectamos oportunidades de inversión y finalmente las mostramos de forma amigable para el usuario. Este ejercicio es un gran ejemplo de cómo aplicar principios de programación funcional en Java con datos reales. Nos permite pensar en el flujo de datos y no en cómo iterar sobre ellos paso a paso. A través de este enfoque, pudimos cargar, transformar, analizar y visualizar información de manera limpia, eficiente y expresiva, utilizando conceptos como stream, map, filter, collect y estructuras bien definidas como cambio moneda y rango inversión. Además, demostramos cómo la combinación de procesamiento funcional y una interfaz gráfica amigable puede ofrecer soluciones poderosas a problemas prácticos. Espero que este recorrido haya sido claro e inspirador para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.